noches, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por un inicio de semana en bendición. Gracias a Dios por este tiempo. Todas las cosas nos ayudan a bien conforme a sus propósitos somos llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Este es un tiempo para agradecer a Dios. Este es un tiempo para buscar de Dios, para rendirnos a Dios, para abrirle nuestros corazones a Dios. Es un tiempo donde verdaderamente tenemos que reconocer que Dios es nuestra única solución. Es la única solución para la humanidad. Ya no nada más para un país, ya no nada más para un estado, ya no nada más para un continente. Ahora estamos seguros de que el mundo entero necesita de Dios. El mundo entero va a tener que rendirse ante Dios, doblar sus rodillas ante Dios para reconocerlo como único y suficiente Salvador. Le damos saludos a nuestros amigos, aquellas personas que nos envían sus comentarios, sus bendiciones. Gracias, amados. Gracias porque cada lunes están allí escribiéndonos. Daniel, Dayana, Edward, Anaís, muchos amigos fuera de este país. Alexander Aguilar, te bendiga, amado. Tiene mucho volumen. Vamos a darle el volumen aquí. Ok, gracias, amado. Entonces, en este tiempo necesitamos, Beatriz, Dios te bendiga en Brasil, nuestra amiga de Manaus, Dios te bendiga, mi hermana, una gran amiga aquí en Venezuela, hoy en día está en su país. Edward en Panamá, Dios te bendiga, mi amor, a ti también, gracias por estar allí. Tenemos amigos en Perú, en Ecuador, en Argentina, compañeros de trabajo, primos, familiares. Dios los bendiga a todos, de verdad, gracias por escribirnos. Vamos a orar para darle comienzo a esta palabra. Qué emocionante es ver cómo los hermanos buscan y apoyan. Gracias por apoyarme, gracias por estar allí cada lunes, cada miércoles, de verdad, gracias. Vamos a darle gracias a Dios para hablar de la palabra de esta noche. Gracias, Señor, te damos en esta noche, oh Padre Santísimo. Que seas tú, Señor, guiándonos. Que seas tú, Señor, edificándonos. Que la palabra que en esta noche tú nos traes, Señor, sea de bendición, Padre Santo. Que transforme allí, marque nuestras vidas, Señor, para tomar un rumbo, Señor, el rumbo que tú has determinado. El rumbo que tú has determinado para cada uno de nosotros, Señor. Padre, hoy venimos delante de ti, ponemos nuestra familia, ponemos nuestras cargas, Señor, nos entregamos a ti para que seas tú guiándonos en esta noche, Señor. Sabemos, Padre Santo, que cuando acudimos a ti siempre tenemos una respuesta. Siempre tenemos allí, hallamos la salvación, hallamos la solución a nuestros problemas. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás allí dispuesto, Padre Santísimo, para tomar el control de nuestras vidas en nuestros peores momentos. Y en esta noche, Señor, venimos a ti, Padre amado, a buscar de ti, a abrir nuestros corazones a ti para que tú los llenes, Señor, de esa paz y de ese gozo, Señor, que solo tú puedes darnos. En esta noche te damos gracias, Señor, por tu bendición. Bendícenos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, en el libro, en Primera de Crónicas, capítulo 21, habla sobre David censa al pueblo. David hizo un censo en este tiempo y eso no le gustó mucho a Dios. Y vamos a estar metiéndonos un poquito allí, en ese censo que hizo David, porque muchas personas comentan el pecado que el rey David tuvo con Betsabé, el rey David tuvo
por el adulterio, por la fornicación. Y ese no fue uno de los peores pecados, porque fíjense que el pecado con Betsabé aparece en el libro de Samuel, pero no aparece en el libro de Crónicas. O sea, tal vez hay una perspectiva allí. Era la perspectiva del escritor en el libro de Samuel, pero en el libro de Crónicas creo que es la perspectiva de lo que Dios quiere decirnos en este libro. Entonces vamos a estar leyendo aquí un poquito, porque fíjense que hay muchos libros, hay capítulos en el libro de Reyes que dicen que estos hechos no están escritos en el libro de Reyes. Se habla en el libro de Reyes, pero no están escritos en el libro de las Crónicas, en el libro de las Crónicas de los Reyes. Entonces Dios tiene su perspectiva también y Él nos las transmite a través del libro de Crónicas. Vamos a estar leyendo allí. Espero que la solución del sonido se haya resuelto, amado. No sé. Amén, mi hermano. No se preocupe. Mañana tenemos un servicio allá y estamos por ella. Fíjense. Capítulo 21, el primero libro de Crónicas. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por lo tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y le dio cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Tenía alrededor de 1.570 hombres David en ese tiempo. Entonces fíjense, en estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Es tremendo cómo la persona, el ser humano, tiene la capacidad para equivocarse. El ser humano tiene una capacidad tremenda para errar, para pecar, pero lo que no tiene es una capacidad para reconocer que él se ha equivocado. Muchas veces nosotros nos equivocamos y no somos nosotros los que nos equivocamos, son las personas las que están mal. Es nuestro entorno el que está mal, no somos nosotros los que nos hemos equivocado, son ellos. Y un día me dijo un hombre: oye, tal vez se podrán equivocar 2 o 3 personas, pero no puede ser que 100 personas estén equivocadas. Si hay 100 personas equivocadas, imagínense, 100 de 100 equivocadas. Imagínense que eran 1.570 personas que fueron contadas, pero los levitas y los de Benjamín no fueron contados porque había alguien como el servidor, como ese general Joab, uno de los líderes de David, que sabía que el rey estaba equivocado. Pero él obedeció la orden. Pero imagínense donde 1.500 personas estuvieran equivocadas. 1.500 de 1.500. Es algo extraño. Hay muchas veces los que estamos equivocados somos nosotros. Y nuestro entorno, nuestra familia, nuestros hijos están en la razón. ¿Qué es lo más bello que debería hacer el ser humano? Reconocer y venir a los suyos y decirle: oye, yo me equivoqué, perdónenme, actué mal,
tuve un mal gesto, ofendí, perdónenme. Acusé sin tener pruebas, juzgué sin tener el conocimiento de lo que estaba sucediendo. Pero es muy fácil equivocarnos, pero qué difícil es asumir nuestras consecuencias. Y eso es más o menos lo que estaba sucediendo aquí, amados. Fíjense, David era un ser humano, David era un hombre. Estaba propenso a equivocarse, así como cada uno de nosotros. Nosotros nos hemos equivocado en la trayectoria de nuestras vidas. Pero tenemos un abogado en el cielo que nos puede, si venimos a Él con un corazón dispuesto, nos perdona. Pero fíjense que aquí el problema comenzó por un enemigo que todos tenemos en común. Y está en el versículo 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Cuántas veces Satanás se ha levantado en tu vida? ¿Cuántas veces Satanás se ha levantado en contra de tu familia? ¿Cuántas veces Satanás se ha levantado en contra de tu vida? Eso es lo que tenemos que aprender a discernir, amados. Que nuestro enemigo, nuestro verdadero enemigo, no lo estamos viendo. Nuestro verdadero enemigo es espiritual. No vemos los ataques, solo los sentimos. Para eso el Señor nos deja sus armas. Y una de sus armas de protección es la armadura de Dios en el libro de Efesios. ¿Sabe por qué? Porque es una herramienta espiritual. Es una herramienta que todos los días, cada ser humano, cada venezolano, cada hombre, cada mujer en este planeta debería tener puesta. Es la armadura de Dios. Esa armadura que nos fortalece del poder de su fuerza, amados, para resistir en el día malo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y huestes de maldad. Entonces fíjate, amado, el diablo incitó a David para hacer el censo. Ahora, ¿por qué el diablo incitó a David para hacer este censo? Creo que David ya estaba dependiendo de su fuerza. David ya estaba dependiendo de él mismo. Y el verdadero culpable del pecado, amados, es el diablo. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche, el pecado. Entonces, ¿cuál era el pecado de David? Fíjate en el versículo 2. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, y haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. David era un hombre de guerra. David era un hombre que caminaba con Dios. David era un hombre que estaba en la presencia de Dios, caminaba con el Señor. Pero él era hombre, amados, se equivocó, así como al igual que cada uno de nosotros se ha equivocado a lo largo de nuestras vidas. Entonces él mandó a hacer este censo, y ni aún porque uno de sus fieles generales le dijo que por qué. Le dice en el versículo 3, fíjate, el versículo 3 dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, añada Jehová 100 veces más. Fíjate, Moisés hizo un censo. Moisés hizo 2 censos. El primer censo fue al principio de la peregrinación a través del desierto. Y el segundo censo fue al finalizar la peregrinación a través en el desierto. Entonces, ¿qué sucede? Pero Dios no halló nada malo en eso. Dios no halló nada malo en esos 2 censos que hizo Moisés. Pero ¿qué halló mal en el censo que David hizo, amados? Fíjate, no hubo nada malo en los censos de Moisés, pero sí halló algo malo en el censo que hizo David. Pero este censo se halló orgullo y ego en David, amados. ¿Sabe por qué? Porque ya David no estaba dependiendo de Dios. Ya David estaba dependiendo de un ejército. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 3. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado
de Israel. Joab lo sabía. Estaba cometiendo un error, pero David no quería verlo. David estaba poniendo su confianza en ese ejército. Él quería saber cuánto poderío tenía. Él quería saber cuántos hombres dispuestos para la batalla tenía. Pero ¿qué pasó con el David que peleó guerras con 600 hombres? David, cuando andaba escondiéndose del rey Saúl, solo tenía 600 hombres. Es más, hubo un día cuando los filisteos, hablamos la semana pasada sobre eso, que hubieron 200 hombres que se cansaron y quedaron en el torrente de Besor, y él continuó con 400 hombres y tuvo la victoria, obtuvo la victoria en ese día. ¿Qué pasó con ese David que confiaba en el poder de Dios, que creía en el poder de Dios, que le dijo al sacerdote: acércame el efod, que se fortalecía en Jehová? Ahora su fortaleza ya no estaba en Jehová, ahora su fortaleza estaba en su ejército. ¿Cuántos de nosotros teníamos la confianza puesta en nuestros salarios? ¿Cuántos de nosotros teníamos la confianza puesta en un trabajo que muchos venezolanos, por sus experiencias, pasa mucho aquí en el estado de Anzoátegui, habían salido a trabajar a las costas de México? Conozco amigos que han trabajado en Egipto, conozco amigos que han trabajado en el Líbano, conozco amigos que han trabajado en Irak, y ellos confiaban en ese salario. Amigos que han trabajado en Colombia, en Brasil, hombres muy sabios en el área petrolera, en el área de perforación. Ellos tenían su confianza puesta en ese dinero, 10,000, 15,000, 20,000 dólares. Pero ¿dónde está ese dinero hoy en día? ¿Qué sucede en este tiempo? ¿Por qué nos ha venido esto? ¿Por qué hemos perdido esos ingresos, ese ingreso que nosotros teníamos, el cual nos daba la fortaleza? Ese ingreso lo hemos perdido para que nosotros aprendamos a confiar en Dios, amados. Para que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios. Fíjense que David aquí, amado, quisiera leer lo que aparece en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, dice así: ve. Y así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor nos está diciendo que está haciendo justicia, y en su justicia también hay misericordia, amados. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Reconocer que nosotros nos hemos alejado de Dios. Tal vez no hicimos un censo como David, pero tal vez sí abandonamos a Dios y pusimos en un lugar fuera de nuestras vidas a Dios. Y hoy en día tenemos que reconocer que para caminar este camino en el cual estamos siendo llamados, por el cual estamos transitando a través de este desierto que estamos viviendo en este país, necesitamos la guía y la orientación de Dios. Así como ese pueblo de Israel fue guiado por una columna de fuego de noche y una nube de día, así nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios en este tiempo, amados. No enaltecernos, ese ego, no darle entrada al ego en nuestras vidas, a nuestros corazones, porque el ego hace que nosotros nos exaltemos y comencemos a dejar de depender de Dios. Entonces fíjate, Dios no le agradó el censo. ¿Por qué no le agradó el censo? Porque David no se gozaba en la relación con Dios. David ya no se estaba gozando de esa relación que él había adquirido con Dios. Él estaba gozando de sus fuerzas, de cuántos hombres él tenía preparados para la batalla, de cuántas fortalezas, cuántas naciones en este tiempo no tienen su confianza puestas en sus bombas nucleares, no tienen su confianza puestas en sus portaaviones, en el poderío de sus armas. Pero amado, sin Dios eso no vale nada. Si no tenemos la guía de Dios y la protección de Dios, eso no sirve de nada.
Estamos viendo acontecimientos en el mundo entero, amados. Fíjense lo que pasó con este virus que salió, el COVID-19. ¿De qué nos sirve un poderío de armas? ¿De qué nos sirve ser una nación poderosa? ¿De qué nos sirve ser una potencia mundial si somos tan débiles espiritualmente hablando? Nadie tuvo una solución a esto. Nadie pudo solucionar esto. ¿Qué sucedió con el dinero? ¿Qué sucedió con las bombas nucleares? Nada de esto pudo hacer nada en contra de este virus. Amados, si la tierra está llamada proféticamente a través de la palabra a vivir cosas más difíciles, ¿quién nos va a proteger? ¿El dinero que hoy en día no está llegando? ¿Las fuerzas que hoy en día nosotros tenemos? No, amado, a nosotros nos va a proteger Dios. Es Dios quien nos va a proteger. Solo la sangre de Cristo tiene el poder para protegernos, para lo que va a acontecer en la tierra, amados. Entonces, fíjate, él estaba disfrutando de su propio poder y esto lo llevó al pecado de la incredulidad. Oye, pero no me estabas hablando de ego. Cuando yo comienzo a moverme en mis propias fuerzas, cuando yo comienzo a moverme por mi propia voluntad y no en la voluntad de Dios, quiere decir que ya no estoy necesitando de Dios, ya no creo en Dios, ya creo es en lo que yo pueda hacer, en lo que yo me pueda mover, en lo duro en que yo trabaje, en lo que yo pueda hacer para alimentarme y para subsistir en medio de toda esta adversidad. Eso me lleva a la incredulidad, amado. Es un peligro la incredulidad. Fíjate, David tenía su confianza en el número y en la cantidad de sus soldados. Dice el versículo 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por lo tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y le dio cuenta del número del pueblo a David. Imagínate cuando tú pasaste de 600 hombres a tener 1.570.000 hombres. ¿Sería la misma condición? ¿Sería lo mismo? Entonces fíjate, amado. Observemos aquí. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Imagínate eso, amados. Entonces fíjate. Ahora observemos, aquí donde vamos a ver otro ejemplo, observemos el contraste entre este David y aquel joven pastor de ovejas que fue ungido por rey tiempo antes de pelear con el gigante Goliat. Cuando nosotros tenemos el dinero, cuando nosotros tenemos la salud, cuando nosotros tenemos el bienestar, cuando nosotros estamos bien, las personas no necesitan de Dios. Eso era lo que estaba aconteciendo con David. Pero ¿qué sucede, amado, cuando nosotros lo que tenemos es una honda y 5 piedras para pelear con un gigante? Ahí sí venimos a la presencia de Dios. Ahí sí llegamos a la presencia de Dios. Ahí sí necesitamos de la presencia de Dios. La semana pasada hablamos que David le habían robado todo y él lloró amargamente y él vino a la presencia de Dios y le dijo al gran sumo sacerdote: acércame el efod. Él fue a la oración y se presentó delante del gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros necesitamos, cuando nosotros estamos en la adversidad, cuando estamos en el problema, es cuando rendimos a Dios, es cuando buscamos de Dios. Dice en el libro de Mateo 25, capítulo 25, versículo 21. Y les dijo: buen siervo y fiel,
En lo mucho, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Fíjate, tenemos que ser fieles en lo poco para ser puestos en lo mucho. Y entra al gozo de tu Señor, dice la palabra. Para entrar en ese gozo del Señor nosotros tenemos que ser fieles en lo poco. Tenemos que venir a Dios en lo poco. Porque cuando aprendemos a ser fiel en lo poco, amados, siempre vamos a ser agradecidos. Sí, vamos a cometer errores, pero vamos a tener un corazón que reconoce, un corazón temeroso de Dios para reconocer que nos hemos equivocado. Y aquí David nos da el ejemplo más adelante. El ego y el orgullo nos lleva a la incredulidad. Versículo 7 dice: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Aquí estaba la paga del pecado. Aquí estaban las consecuencias del pecado. Que lo que el rey David estaba haciendo había desagradado a Dios. A Dios no le había gustado. Hay muchas veces que Dios permite que nosotros hagamos cosas para que nosotros aprendamos del tropiezo. Dios permite cosas en nuestras vidas para que nosotros aprendamos a discernir entre lo bien y el mal. ¿Para qué, amados? Para que nosotros no volvamos a tropezarnos en la piedra, para que no nos sorprenda el enemigo. ¿Qué sucedió? En el versículo 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Él estaba abriendo su corazón a Dios. Él estaba diciendo: Señor, me equivoqué. Perdóname, quita la iniquidad. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la iniquidad que llevamos dentro, porque somos tentados según nuestra concupiscencia. El enemigo sabe cómo tentarnos. El enemigo sabe cómo preparar el camino para hacernos tropezar. Pero tenemos que andar en la presencia de Dios para poder caminar firmes en la voluntad del Señor. Sí, nos vamos a tropezar. Dice la palabra en el libro de Mateo que los tropiezos son necesarios. Pero los tropiezos, cuidado con la práctica del pecado. Una cosa es la práctica y una cosa son los tropiezos, amados. De los tropiezos nos levantamos y aprendemos a levantarnos para seguir caminando en pos de nuestro Señor Jesucristo. Pero de la práctica del pecado sencillamente no nos levantamos, sino que nos esclavizamos conforme a los deseos del mundo. Hay que reconocer, amados, que el enemigo en este tiempo está poniendo pruebas, que el enemigo en este tiempo está trayendo pecados a la vida del hombre y de la mujer para mantenerlos separados de nuestro Señor Jesucristo, para mantenernos separados de la bendición de Dios. Somos nosotros mismos los que trancamos las puertas que Dios nos ha abierto. Somos nosotros mismos los que no queremos atravesar las puertas que Dios nos ha abierto. ¿Por qué? A causa de nuestros pecados. Y aquí el pecado del ego llevó a David a la incredulidad. Entonces fíjate, reconoció el pecado. Qué importante es reconocer el pecado. El pecado que está apartándonos de nuestras familias, el pecado que está apartándonos de la bendición financiera, el pecado que nos está apartando del amor de Dios, el pecado que nos está apartando de la bendición de Dios. Muchas veces hay rencor ahí en nuestros corazones, muchas veces hay cosas guardadas en nuestros corazones que nos apartan de la bendición de Dios. ¿Por qué? Por falta de perdón. ¿Qué necesitamos hacer? Conozco personas que tienen hijos, pero están más solos que la uno. ¿Por qué estás solo si tienes familia, tienes hijos? ¿Por qué? Por la dureza de tu corazón, por no abrir tu corazón y venir a tus hijos y decirle: hija, me equivoqué, hijo, me equivoqué, hijo, necesito que me perdones porque me aparté de ti, nunca te tomé en cuenta. Anduve en un mundo. Recuerdo aquel tiempo donde las personas decían: en este país éramos ricos y no lo sabíamos, vivían de vanidad. Personas que trabajaban en taladros, en equipo de perforación, que ganaban mucho dinero,
No sabían cómo se llamaban, ni siquiera cómo se llamaban sus hijos, qué estudiaban sus hijos. ¿Qué esperamos cuando vamos envejeciendo? Que nuestros hijos nos quieran. Conozco un señor que no hace mucho estaba hospitalizado en un hospital y fue su hija a llevarle un almuerzo. Y la enfermera le dijo, señor, ¿y por qué usted no pasa a ver a su papá? Mire, que se conforme que le traigo la comida. Imagínense cómo esa hija se expresó de su papá. Sería bueno ese papá, pero no es el pecado del papá, sino ese corazón duro, ese corazón de piedra, que no permite entrar la luz de Dios, no permite abrírsele a Dios para que Él sane esas heridas y Él pueda sanarlo, Él pueda venir y mostrarle que tiene una familia que sí lo aman. Es muy difícil vivir así. Es un corazón seco, es un corazón lleno de espinas y cardos, que no permite que nada se le acerque. ¿Por qué? Porque todo lo rechaza, porque Él fue rechazado. Pero aprende a vivir en la paz de Dios. Nuestros hijos no merecen que ellos vivan como nosotros vivimos o como nosotros fuimos tratados. Tenemos que ser luz y venir a mostrarle a nuestros hijos, aún así que no podamos, tenemos que forzar y doblegar la carne a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es amar al prójimo. ¿Cómo no poder amar y expresarle a nuestros hijos cuánto le amamos? Es muy difícil eso, amados. Entonces fíjate, el versículo 9. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado de tus enemigos con la espada de tu adversario, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción de todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me envió? ¿Cuál es el castigo que Dios le estaba ofreciendo? ¿Cuál es el castigo por el cual hoy tú estás permitiendo pasar? Por no tener un corazón dispuesto a buscar del perdón, a arrepentirte de lo que has hecho. ¿Cuál es la situación que en este tiempo te está invadiendo? ¿Cuál es esa soledad? ¿Cuál es esa tristeza? ¿Cuál es esa inseguridad por la cual tú estás pasando en este tiempo? Es por causa de tu mismo pecado, amados. Pero fíjate lo que hizo David en el versículo 17. Y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar el pueblo. Yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga peste sobre tu pueblo. Este es el corazón que Dios agrada, el que reconoce que ha pecado, el que reconoce que se ha equivocado, el que reconoce que ha fallado, y viene a Dios y dice, Señor, fui yo el que pequé, soy yo el que debo pagar. ¿Por qué mi familia está pasando por esto? Si soy yo el que he vivido, si soy yo el que he vivido en pecado, si soy yo el que he vivido en un tiempo de situaciones adversas, si soy yo el que estoy viviendo en inseguridad, si soy yo el que no he aprendido a vivir contigo, si soy yo el que no he aprendido a depender de ti, si soy yo, ¿qué me estás pidiendo tú, Señor? Es tiempo de abrirle nuestros corazones a Él. Entonces en el 22 dice, entonces David dijo a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad de mi pueblo. Fíjate, el Señor le dice que levante
un altar. Levántate, levanta ese altar, tú eres el altar de Dios. Ese altar que David levantó en ese tiempo, hoy lo representas tú. Y para que Dios pueda venir a hablar contigo, le dijo a Ezequiel, levántate, ponte sobre tus pies. A Pablo le dijo, levántate, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por testigo. Hoy tú eres testigo de lo que Dios va a hacer en tu vida, de la multiplicación y la bendición que Dios va a traer a tu vida, de la bendición y la provisión que Dios va a traer a tu vida, de lo que Dios va a hacer en tu familia, de lo que Dios va a hacer en tus hijos. Pero necesitas reconocer que estás caminando alejado de Dios, que estás caminando fuera del propósito de Dios. Necesitas reconocerle y decirle, Señor, cambia mi corazón, transforma mi corazón, transforma y bendice mi alma, Señor. Prospera mi alma, Señor. Renueva mi entendimiento, oh Padre Santísimo, para yo conectarme a ese propósito que hoy tú tienes en mí. Cuidado con el ego, amados. Cuidado con el orgullo. Cuidado con exaltarse, porque el que se exalta, Dios lo humilla. El ego te lleva a la incredulidad, el ego te lleva a apartarte de Dios, el ego te lleva a ser autosustentable y no necesitar de Dios. Nosotros debemos mantenernos humillados delante de Dios, reconociendo que sin Él no somos nada. Fíjate lo que dijo el mismo David en el Salmo 118. Salmo 118, 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y el Salmo 71, 1. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. El que crea estar firme, mire que no caiga, amados. ¿Qué necesitamos hacer? Mantenernos en la confianza en Dios. El libro de Apocalipsis 2:4 dice, y una cosita tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Cuando nos apartamos del primer amor, cuando nuestro primer amor es lesionado, cuando nuestro primer amor comienza allí a menguar, estamos en peligro, amados. ¿Sabe por qué? Porque comenzamos a depender de nosotros mismos y comenzamos a luchar y a batallar en nuestras propias fuerzas. Y es allí donde viene el peligro, amados. David cometió un error, pero fue sabio y sincero para reconocer su pecado. ¿Has reconocido tú el pecado? ¿Has reconocido tú el problema que está invadiendo tu vida y que te aparta de tu familia, que te aparta de las bendiciones de Dios? David aprendió su lección. David aprendió su lección, amados. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Es cuestión de reconocerlo, amados. Muchas veces pasamos por procesos. Dios nos permite pasar por procesos para que aprendamos a depender de Dios, para que nos rindamos a la provisión y a la bendición de Dios. Los desiertos y las pruebas no son para siempre, amados. Los desiertos y las pruebas son para que tú aprendas a perseverar y a ser más que vencedor. Dios te bendiga, amados.